Y juntos comenzamos. Esto onomatu patros, kaitu huiu, kaitu hagiu, neumatos. Amén. Pater gemon, hoentois, uranois, hagiastheto to onomasu, el feto gebasileiasu, genetheto to thelemasu, Hos en uranoi kai epiges, ton arton gemon ton epiusion, dos gemin semeron, kai apes gemin ta peilema ta gemon, hos kai gemeis apecamen, tois o peiletais gemon, kai me eseinenkeis gemas, eis peirasmon, a la rusa y gemas, apo tu poneru. Esto onomatu patros, kai tu huiu, kai tu hagiu, neumatos. Amén. Vamos a comenzar entonces con nuestra cuarta lección, delta prima, tetarton mathema. Delta prima, tetarton mathema. En esta cuarta lección nosotros vamos a afrontar una de las temáticas más importantes dentro de nuestro curso, la cual es la contracción. Seguimos practicando, ejercitándonos en cuanto al sistema verbal. Acogemos esta temática ahora porque con ella vamos a superar muchas dificultades que se nos puede presentar a futuro. Una vez yo concluya esta cuarta lección que está dedicada, como van a ver ustedes a continuación en pantalla, a los verbos contractos o a la contracción, nosotros iniciaremos una quinta lección dedicada ya por fin a las declinaciones, quinta y sexta lección dedicadas al menos a las primeras dos declinaciones. Entonces, vamos a concentrarnos en este puntico, vamos a tratar de entender el fenómeno que en todo caso ya habíamos avistado un poco en la lección pasada, cuando a propósito, hablando de las vocales fuertes, yo decía que con ellas sucedían muchos fenómenos. Vamos entonces a comenzar con este. Y quiero proponerles entonces a ustedes que observemos un verbo que está acá. Poi, ei. Nosotros tenemos este verbo dentro de nuestro vocabulario. Yo quisiera preguntarle a cualquiera de ustedes, ¿este verbo cuál verbo será? ¿Qué verbo será? Poieo, no. Sí, muy bien, viene del verbo poieo. Ya, habiendo tenido eso en cuenta de que viene del verbo poieo, ahora yo voy a tratar de que alguno de ustedes me diga específicamente eso qué es decir, desde el punto de vista morfológico, eso exactamente cómo se puede definir, en qué tiempo, en qué modo y en qué persona está. Por lo pronto comencemos con el tiempo. Coloco aquí el verbo que acaba de decir nuestro compañero para que... Exacto. Este sería el verbo que nos está diciendo a nosotros Gerson. Viene de este verbo. Entonces, ¿qué tiempo? ¿En qué tiempo se encontraría este verbo? Imperfecto, padre. Muy bien, tenemos el tiempo imperfecto. Ahora vamos a tratar de definir el modo. ¿Cuál sería el modo? Indicativo. Muy bien, el modo indicativo. Y ahora tenemos que tratar de definir la persona. ¿Cuál persona es? La segunda o tercera. Debe de ser una sola Tercera del persona. singular. La Tercera del singular. tercera del singular. ¿Quién ha dicho la tercera del singular? Yo, padre. Ah, Andrés Felipe, es que También. no, qué pena que no alcanzo a veces a identificar los nombres. A ver, esto sí será cierto, que esto es tercera del singular. ¿Existe en el imperfecto una persona que termine en tercera singular? No, padre, esa terminación es del presente.
Exacto. La terminación extrañamente no es una terminación del imperfecto, sino todo lo contrario, es una terminación del presente. Ahora, la pregunta definitiva es, entonces, ¿esto qué es? Tenemos un aumento, entonces diremos, eso es un imperfecto y hasta ahí la cosa va bien. Pero cuando llegamos nosotros a la terminación, esa terminación no existe en el imperfecto, como lo dice Sebastián, esa terminación solo forma parte del tiempo presente que hemos estudiado al inicio de la estructura de las temáticas verbales. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué rayos es? Bueno, aquí estamos nosotros ante el fenómeno que conocemos como contracción. Entonces, deducimos que viene del verbo poieo. Eso es claro porque podemos ver eso. Recuerden que el verbo poieo significa algo así como hacer, construir, fabricar, crear. Reconocemos la E del aumento, es decir, la épsilon, como ustedes ven en pantalla, que es una característica típica del imperfecto indicativo, por lo cual uno dice instintivamente, claro, esto es un imperfecto, no tiene de otra. Sin embargo, la terminación ahí no corresponde con las desinencias que hemos expuesto en la lección sobre el imperfecto. ¿Y por qué? Pues porque aquí tenemos una especie de contracción. A ver, el tema del verbo es siempre la clave que nos orienta. ¿Por qué? Porque aunque la terminación no coincide con las terminaciones que nosotros hemos estudiado hasta este momento, el aumento nos sirve como punto de referencia. No sabemos entonces en este caso exactamente eso, qué persona será, porque la terminación es anómala, no es la esperada, pero el aumento sí nos lleva a pensar que es un tiempo imperfecto. Entonces, esa presencia de vocales al final del tema hace que cuando se agrega una terminación comenzada por una vocal particular que se encuentra con una terminación particular, genere el fenómeno que nosotros llamamos de la contracción. ¿Qué es la contracción? Pues la contracción sucede cuando conjugamos verbos, pero también puede suceder en la declinación de los sustantivos. Ustedes lo van a ver más adelante cuando lleguemos a ese tema en las declinaciones. Entonces, aprender esto ahora básicamente es aprender todo lo que se vendrá después. Entonces, por eso hay que hacer el ejercicio de no solo prestar atención, sino además de tratar de asimilar y de tener esto muy claro a partir de ahora. A ver, ¿qué pasa? Entre el tema verbal y la terminación se encuentran dos vocales fuertes. O se puede encontrar al final del tema una vocal que es fuerte con una terminación que es un diptongo. Entonces, esa vocal fuerte, cuando entra en contacto con esa otra vocal de la terminación o con el diptongo, porque recuerden que una terminación puede ser también un diptongo, no se mantienen, sino que van a generar lo que nosotros llamamos una contracción. Y esa contracción implica que así como hacíamos para la parte precedente, por ejemplo, cuando nosotros hablábamos del imperfecto, del aumento, que cuando comienza con un verbo por vocal, esa vocal se junta con el aumento y se forma una vocal toda nueva, pues aquí nos va a pasar exactamente lo mismo. O sea, el tema va a terminar en una vocal, atención fuerte. Esta es la característica. Para que genere contracción, el tema debe de terminar en una vocal del tipo fuerte. Ya nosotros tenemos que suponer cuáles son o saber cuáles son. Y esa vocal fuerte, al encontrarse con la terminación, que también puede ser fuerte, o un diptongo, pues entonces ese encuentro de vocales fuertes generará la contracción. Por tanto, la contracción va a depender absolutamente de esa característica de la intensidad de las vocales. En resumen, cuando el tema termina por una vocal fuerte que se encuentra con una terminación
que es una vocal también fuerte, o un diptongo que comienza por una vocal fuerte, ustedes recuerden que los diptongos siempre comenzarán por una vocal fuerte más vocal débil. Entonces, en el centro, entre la vocal temática, la vocal del tema, y la vocal inicial de la terminación, que puede ser un diptongo, ambas fuertes, ese encuentro de dos vocales fuertes van a generar definitivamente una contracción. Y nosotros tendremos que entender exactamente cómo funciona esa contracción. En definitiva, la contracción la podemos observar nosotros con el verbo, este que hemos acabado de proponer, poieo. Sí. ¿Me regala, por favor, un momentico la diapositiva Anterior. Claro que sí. Ustedes van a observar el verbo poieo. Poieo. Pregunta a cualquiera de nada. Le pregunto a cualquiera de ustedes, ¿cuál es el tema del verbo poieo? Poie, exactamente. El tema es aquello separado de su terminación. Entonces, ¿en qué termina el tema? Termina en una vocal. ¿Y qué intensidad tiene la vocal epsilon? Fuerte. Exacto. Es una vocal fuerte. Y al otro lado tenemos una terminación. Ustedes la ven acá, la omega. ¿Y qué intensidad tiene la omega? Fuerte. Claro, es una vocal también fuerte. Y como es una vocal también fuerte, entonces aquí tenemos el principio de la contracción. O sea, estas dos cosas que yo tengo acá no se pueden quedar así. El encuentro de dos vocales fuertes van a generar como una especie de fusión de las dos vocales. De manera que las vocales fuertes, las que se encuentran obviamente una junto a la otra, van a dar como resultado una sola vocal larga o un nuevo diptongo. Eso es lo que ocurre básicamente acá. Y es por eso que ahorita cuando nos encontrábamos con el verbo poi, ei, este que habíamos propuesto al principio como ejemplo, la terminación no coincidía con las terminaciones que nosotros hemos estudiado para el imperfecto, porque allí en la terminación ha ocurrido el fenómeno de la contracción. Ahora, para poder saber cómo funciona la contracción o cómo se llega a la vocal o a las vocales resultantes, ustedes deben conocer la tercera característica de las vocales que hasta el momento yo no había explicado. Recuerden que en griego las vocales tienen una naturaleza y de acuerdo a esa naturaleza las vocales tienen una intensidad. La intensidad significa que una vocal puede ser ¿qué cosa? Fuerte o débil. Exacto, puede ser fuerte o débil. Y también nosotros tenemos otro dato. La vocal tiene una cantidad, de acuerdo a la cantidad que pueden ser las vocales. Breves, largas o largas, cortas. Pueden ser breves, largas o comunes. La intensidad, como acabamos de decir, puede ser fuerte o débil. Y finalmente nos quedaba a nosotros una tercera característica. ¿Alguno recuerda cuál era esa tercera característica? El timbre, padre, no sé. Bravo, el timbre. Cuando yo les había propuesto esta exposición, al principio solo decía, vamos a estudiar por el momento la cantidad de la intensidad, que es lo que a mí me interesa. Es decir, la cantidad, una vocal puede ser larga, breve o puede ser común. La intensidad, una vocal puede ser fuerte o débil. Cada vocal tiene su propia naturaleza, su propia característica, y les decía que pues existía esta otra, digamos, clasificación que es el timbre, pero que no iba a explicar porque en el momento no era importante. Pues ahora es importante añadir esta nueva característica que nosotros llamamos el timbre. Que la cantidad, vuelvo a recordar, o que alguno me ayude, ¿cuáles son las vocales breves que nosotros tenemos en la lengua griega? Epsilon. La epsilon. Epsilon y omicron. Y la omicron, muy bien. Y la omicron. ¿Cuáles son las vocales largas en griego?
Omega. La Bien. E. Eta y la omega. Muy bien. ¿Y cuáles son las vocales que llamamos comunes? Es decir, que pueden ser o largas o breves dependiendo de dónde se encuentren. Bravo, alfa, Iota. iota. Muy bien. Y la epsilon. Epsilon. Entonces, mire, aquí tenemos toda la clasificación que ya nosotros debemos conocer. Tiene que estar en nuestra cabeza porque vamos a agregar una nueva. Según la intensidad, hemos dicho que las vocales pueden ser fuertes. ¿Cuáles son vocales fuertes? Omega. Omega, alfa, omega, epsilon, la omicron, la eta y la omega. Aquí tenemos las vocales fuertes. Y entonces las que nos quedan son las débiles. ¿Cuáles serían? Bravo. Ya tenemos entonces esta clasificación, está dentro de nuestra cabeza. Ahora vamos a aprender la nueva clasificación. Entonces, primero que todo, intentemos comprender el timbre. ¿A qué se refiere el timbre? Se refiere a una distintiva coloración que sucede en las vocales y que hace que ellas sean o claras o medias o también que puedan ser oscuras. Entonces, esta sería la, digamos así, la división del timbre. Esto suena como un poquito extraño porque pues en fonética cuando se habla de coloración uno puede estar suponiendo algo en la cabeza, pero coloración es otra, tiene otro concepto. Yo no voy a trabajar tanto ese concepto porque poco puede ser importante en este momento y de pronto se puede comprender más adelante. Pero basta que sepamos que es una diferente coloración, más bien como una especie de matiz en cuanto a la pronunciación. Y eso hace que las vocales, algunas sean claras, otras sean medias u otras sean oscuras. Atención, vamos con las vocales que son claras y vamos a tratar de recordarlas bien. Las vocales claras son tres. La primera vocal clara es la epsilon. La epsilon. Además de ser clara la epsilon, ¿cuál es la intensidad de la epsilon? Fuerte. Fuerte. ¿Y cuál es la cantidad? Breve. Breve. Entonces, miren, ya tenemos las tres características. La epsilon es de cantidad breve, de intensidad fuerte y de timbre claro. Esas son las cosas que se nos tienen que quedar. Entonces, clara es la epsilon. Y si la epsilon es clara, la eta también tendrá que ser clara. Entonces, miren, aquí tenemos estas dos vocales importantes, todas de timbre claro. Pregunto, ¿cuál es la cantidad de la eta? ¿Es larga? ¿Cuál es su intensidad? Fuerte, bravo. Y ahora es una vocal con timbre claro. Entonces nosotros allá tenemos las dos diferencias. Mientras que epsilon es fuerte, clara, pero breve, eta es fuerte, clara, pero larga. Esa es la pequeña diferencia. Se diferencian estas dos en cuanto a su cantidad. Y otra vocal clara que nosotros tenemos es la iota. La iota. ¿Cuál es la cantidad de la iota? Es común, puede ser, es decir, fuerte, puede ser breve, perdón, puede ser larga, puede ser breve, dependiendo de donde se encuentre. ¿Cuál es la intensidad de esta vocal? Débil. Muy bien, es una vocal débil y ahora su timbre es claro. Cuando ustedes colocan sus bocas para pronunciarla, ustedes van a ver que hay un movimiento particular entre la E y casi que se producen con la misma apertura de nuestro aparato de fonación. Entonces, un poco por ahí va el sentido de lo claro. Ey. Vamos entonces a las vocales que son medias, o mejor, a la vocal que es media. La única vocal media en griego es alfa. Basta, no hay otra vocal en griego que pertenezca a esta categoría
media del timbre. Ahora, pregunto, ¿cuál es la cantidad de alfa? Bien, es común, puede ser larga o puede ser breve. ¿Cuál es la intensidad de alfa? Fuerte, muy bien. Y finalmente su timbre es medio. Y esto es lo que necesitamos saber por el momento. Entonces vuelvo a repetir, tenemos vocales cuyo timbre son claros, es decir, la e, psilón, la eta y la iota. Y como timbre medio tenemos solo alfa. Y finalmente nos queda la última clasificación que nosotros llamaremos oscuras. Pues lo que queda, las vocales que quedan son las que pertenecen a esta categoría de timbre oscuro. Entonces la primera que tendremos es la omicron. Oscuras. Miren cómo comienza la palabra oscuras para que se acuerden que aquí vamos a incluir la omicron. Oscuras, omicron. Omicron, ¿qué cantidad tiene, perdón? Breve. Es una vocal breve cuya intensidad es fuerte, muy bien. Y el timbre es oscuro. Y si la omicron pertenece a esta clasificación oscura por la forma en que yo utilizo mi aparato de fonación, pues entonces la omega también la vamos a incluir en esta clasificación. Omega, ¿qué cantidad tiene? Larga. Larga. ¿Qué intensidad tiene? Muy bien. Y finalmente, ¿qué timbre tiene? Oscuro. Aquí tenemos nosotros la clasificación. Entonces ya sabemos que cada vocal tiene una serie de características y esas características son absolutamente importantes conocerlas, sobre todo por la temática que vamos a tratar o que estamos tratando en esta lección. Finalmente nos queda una única vocal que también pertenece al oscuro, que es la upsilon. La upsilon. La upsilon, recuerden que es como la iota, es decir, cuya intensidad es Común. intensidad débil. débil. Ahora sí, la cantidad es común y obviamente pues es una unidad vocal oscura. Entonces observen todo el cuadro acá. Y ahora yo me voy a devolver un momentico. ¿Por qué? Porque he dicho que la contracción sucede entre vocales cuya intensidad es fuerte. Si digo eso, que la contracción sucede entre vocales que son fuertes, ¿cuáles de estas vocales voy a excluir? Iota y epsilon. Iota y epsilon. Exactamente. Entonces, cuando yo vaya a hacer la contracción, solo voy a tener en cuenta las vocales epsilon, eta, alfa, omicron y omega. Las otras dos no van a entrar dentro de la clasificación de lo que se contrae porque ellas, por naturaleza, por intensidad, son débiles. Esto mismo que yo estoy diciendo lo vamos a hacer a través de una serie de ejercicios para que entendamos un poquito más esto de lo que yo estoy hablando. Pero por el momento vamos a tratar de definir, de que esto quede bien definido. Entonces yo voy a ir llamando a algunos de ustedes simplemente para que repasemos y sobre todo para que quienes tengan que ver el video que no están aquí en clase por los diversos motivos, pues puedan de alguna manera repasar con nosotros. Voy a comenzar con Esteban Barreneche Góez. Bueno, hijo, lo que vamos a hacer acá es que yo te doy las características y tú me dices esa vocal que es. Estoy haciendo este ejercicio para que todos quedemos en el mismo nivel de conocimiento. Aunque ya lo hicimos anteriormente en forma general, vamos a hacerlo ahora en forma individual. Esteban, ¿esta vocal qué cantidad tiene? Es de cantidad breve. ¿Es de cantidad breve? ¿De qué intensidad? Es intensidad. Es fuerte. Muy bien. ¿Y qué timbre tiene? Es clara. Muy bien. Ahora me voy a ir en este momentico con
John Esteban Contreras Grisales. John Esteban. Sí, padre. Vamos con esta vocal de acá y comenzamos con el mismo ejercicio. ¿Qué cantidad tiene esta vocal? La iota Es común. es una cantidad común. ¿Qué intensidad tiene? Débil. Y muy bien. ¿Y qué timbre tiene? Clara. Muy bien. Ahora me voy con Juan Fernando Díaz. Juancho, vamos a hacer lo mismo. ¿Qué cantidad tiene esta vocal? Larga. Muy bien. ¿Cuál es la intensidad? Es fuerte. ¿Y el timbre? Es oscura. Muy bien, es oscura, así como la omega. Vamos con Johan Schneider Díaz Ortiz. ¿Ya pudo entrar Johan Schneider o todavía no? Nada, bueno, no hay problema. Entonces vamos con José Manuel. Sí, profe. Vamos con la siguiente vocal. ¿Qué cantidad tiene la beta? Larga. Muy bien, ¿qué intensidad? Fuerte. Muy bien. Y finalmente, ¿qué timbre tiene? Clara. Bravo. Dale, las características de la omega, ¿cuáles son? Listo, en cantidad es larga, Ajá, en intensidad es fuerte muy bien, y en timbre es oscura. muy bien. Vámonos con Tomás. Tomás, dale, hijo, Tomás. Tomás, ¿cuál Tomás padre? Rodríguez Caro, tú. Yo, bueno. De cantidad es una vocal común, alfa. Muy bien, De intensidad es fuerte. bravo. Y de timbre es media. Muy bien. Van Villegas, Velázquez Joneder. Sí, padre. Bueno, alfa tiene una cantidad común, puede ser larga o breve, también tiene una intensidad fuerte y el timbre es medio. Muy bien. Y finalmente, Diego Alexander. Omega es cantidad, se me olvidan esas características. Bueno, es larga, Muy es bien, fuerte y Muy es bien. oscura. muy bien. Bien, voy a llamar a otro que se me antoje por acá. Voy a llamar de nuevo a Juan Sebastián Marín Pamplona. Aquí estoy, padre. Dale, hijo. Bueno, la ETA es de cantidad larga, Ajá. de intensidad fuerte y Sí. es clara. Muy bien. Vamos a ver si todavía hay claro. Y para esta voy a llamar de nuevo a Díaz Mesa Juan Fernando. Esto es una vocal breve, fuerte y oscura. Muy bien. Vamos a llamar a otro personaje acá. Vamos a llamar a Luque Mandón Jairo Enrique. Es de cantidad común. Débil, intensidad débil y es clara. Muy bien. Muy bien. Todavía sigo llamando hasta ir completando para no salirnos del rentor y volvamos a Kevin. Es fuerte. Es breve y es clara. Muy bien. Llamemos de nuevo por acá a Pino Aguirre Andrés Felipe. Listo, padre. Es de cantidad común, es decir, puede ser breve o larga, su intensidad es fuerte y su timbre es media, es la única que puede ser media. Listo, perfecto. Ya vamos a dejar así porque quedan otras faltando y ya creo que el ejercicio nos haya llevado a componer prácticamente todo. Entonces esto para que lo dejemos ya en orden. La contracción entonces consiste en el encuentro de dos vocales fuertes. Es lo primero que tiene que ocurrir, dos vocales fuertes que se encuentran. Entonces vamos a dejar de lado aquellas cuya intensidad son débiles, como lo proponíamos en el cuadro anterior a este ejercicio, es decir, la vocal
iota, que es clara, y la vocal Y, que es oscura. Entonces, por tanto, la contracción de los verbos va a suceder cuando el tema verbal va a finalizar en epsilon, en alfa y en omicron. Ustedes me dirán, ¿y por qué no en eta o por qué no en omega? Porque no hay ningún verbo cuyo tema, atención, una cosa es la terminación, cuyo tema termine en esas vocales. Los verbos van a terminar o en el tema de los verbos va a terminar o en epsilon, o en alfa, o en omicron. No todos los verbos, obviamente. Nosotros vemos el verbo luo, que es el que nos ha servido como paradigma. Luo, lueis, lue, luomen. Vean que el tema terminó en Y, una vocal débil. Entonces, por eso yo no hago ninguna clase de contracción. El tema termina en Y, se encuentra con una omega, no pasa nada. Va a ser entonces la contracción, o va a ocurrir, por ejemplo, en el verbo poi, o, porque poie, el tema termina en la vocal epsilon, una vocal de intensidad fuerte que se encuentra con una terminación o, omega, que es también de intensidad fuerte. Ahora lo que nosotros tenemos es que entender cómo suceden dichas contracciones, o sea, bajo qué términos yo debo realizar las contracciones. Entonces, una vez yo identifico el encuentro de vocales de intensidad fuerte, en este caso en los verbos, más adelante será en los sustantivos, yo debo realizar la contracción teniendo en cuenta estas reglas que les voy a proponer a continuación. Son 4 reglas. Entonces voy a tener en cuenta estas 4 reglas que a continuación propongo, y para cada una de ellas voy a intentar hacer un ejemplo de manera que esto quede bastante claro. Comencemos. La primera regla sería la siguiente. Cuando se van a encontrar dos vocales que posean el mismo timbre, es decir, que las dos vocales sean claras o que sean oscuras, pues la media, recuerden que nada más hay una, entonces hay, o bueno, dos vocales medias, una alfa se encuentra con un alfa, se van a contraer esas dos vocales en la vocal larga correspondiente. O sea, que si yo me encuentro, por ejemplo, con un alfa y un alfa, esas al contraerse se me van a volver en una alfa larga. Eso significará que esas dos alfas anteriores eran breves y que al juntarse, al contraerse en una única alfa, se volverán largas. Bueno, esto suena un poquito como a chino, pero ya enseguida con los ejemplos se aclarará. Pero vamos a tener dos excepciones. ¿Cuáles son las dos excepciones? Si, por ejemplo, el encuentro va a ser entre una epsilon con otra epsilon, eso va a dar como resultado no una eta, que es lo esperado, la vocal correspondiente larga, sino que va a dar como resultado el diptongo que ustedes ven acá, el diptongo ei, que es una manera de alargar la vocal epsilon. Pues epsilon más epsilon va a dar ei. Y en cambio, omicron más omicron, que es la otra excepción, no se van a volver una omega, sino que se van a volver el diptongo u, la omicron con la y. Esa es, digamos, la cosa que va a suceder acá. Entonces yo quiero proponerles el término, el verbo que habíamos estudiado ahorita, y lo voy a proponer de la siguiente manera, de forma que todos podamos trabajar esto bien. Bueno, ¿alguno me recuerda cómo es que es el verbo hacer? ¿Cómo es que se dice hacer en griego? Poieo. Bravo. Entonces yo lo que voy a colocar acá es el verbo poieo, ¿cierto? Ahora lo que voy a utilizar es el tema. ¿Cuál es el tema? Oye. Muy bien, coloco el tema poie. Atención, ¿qué tiempo yo debo de utilizar? Estoy diciendo tú hacías, ¿en qué tiempo lo debo pasar al griego? Perfecto. En imperfecto, por tanto, ¿qué debo de colocar? ¿Qué característica tiene el imperfecto?
El aumento. Al principio. Muy bien, la epsilon de el aumento. Y ahora lo que yo voy a hacer es colocar, ¿qué? La terminación que corresponde a la segunda persona del singular. Tú hacías, ¿cuál es la terminación de la segunda persona del singular del imperfecto? Ey. En el imperfecto es. Es ahí donde se hace bastante importante que todos nos acordemos de las terminaciones que corresponden a cada tiempo. Entonces, por eso enseñamos al principio las terminaciones del presente, las terminaciones del imperfecto, porque esas terminaciones deben estar bien discernidas, bien asimiladas. ¿Qué tengo yo? Tengo que en el encuentro que está funcionando o que está pasando acá, el tema termina en la vocal epsilon y la terminación comienza por la epsilon. ¿Cuyas intensidades cuáles son? Fuertes. Son fuertes, muy bien. Y además, ¿cuál es el timbre de ambas? Clara. Claro, muy bien. Entonces, ¿en qué consiste esta regla que hemos acabado de estudiar? Que dos vocales fuertes que se tienen que contraer, para contraerlas, ahora pienso en el timbre. Como el timbre es igual, deberían de contraerse en la vocal larga correspondiente, es decir, en una eta. Pero como tenemos aquí la excepción, como dice la norma que tienen ustedes en sus pantallas, entonces E con E, que se vuelve. Ey. Muy bien. Entonces lo que yo voy a colocar acá es, coloco todo lo que puedo colocar hasta acá, voy. Ahora yo tengo que hacer la contracción de estas dos y la contracción me va a dar como resultado una nueva vocal, la voy a colocar en otro color. Bueno, una nueva vocal no, me dio un diptongo y ya coloco lo que me queda faltando en este caso, que es el sigma final. Y aquí yo tengo, me perdonan la escritura que está un poquito no está mal hechecita, epoies. Aquí yo tengo lo que es el verbo tú hacías. Es por eso que miren lo que sucedió acá. Tiene la apariencia de la terminación del presente de segunda persona, pero realmente no es la terminación del presente, sino que es la terminación del imperfecto que termina en epsilon con sigma, que se ha encontrado precedentemente con la vocal temática epsilon. Entonces aquí ocurre la contracción. Si eso todavía no está claro, con el siguiente ejemplo pienso que se puede aclarar todavía mejor. ¿Cómo se dice elegir en griego? ¿Cuál es el verbo por elegir? Clero. Muy bien, aquí yo tengo cle, ro, o así. Este es el verbo elegir. Ahora yo quiero decir yo elijo. Yo elijo. Entonces lo primero que voy a hacer es colocar el tema. ¿Cuál es el tema? Clero. Muy bien, coloco de nuevo cle, ro. Y ahora tengo que agregar la terminación correspondiente a la persona que estoy tratando de conjugar. Yo estoy conjugando esto ¿en qué tiempo? No, yo lo estoy conjugando en tiempo presente. Yo elijo es un presente. ¿Cuál es la persona o la terminación que corresponde a la persona yo elijo en presente? Omega. Si yo voy a analizar ambas vocales, la vocal Omicron es ¿de qué intensidad? Fuerte. ¿Y la omega de qué intensidad es? Muy bien. Ahora, yo tengo que realizar en este caso la contracción, es decir, coloco lo que puedo colocar, cler, y tengo que hacer la contracción entre Omicron y omega. Atención, dice acá, se contraen en la vocal las vocales que poseen el mismo timbre. ¿Qué timbre tiene Omicron?
Oscuro. Claro. ¿Y cuál es el timbre? No, oscuro. ¿Y cuál es el timbre de la omega? Oscuro. Oscuro. Dos vocales que tienen el mismo timbre tienen que contraerse en la vocal larga correspondiente. Me voy a fijar si hay una excepción. No, épsilon con épsilon no se cumple acá y ómicron con ómicron no se cumple acá, porque aquí tenemos una ómicron con una omega. Entonces, ¿cuál sería la vocal resultante? Omega. Aquí yo tengo la vocal omega. Voy a colocar este acento acá, yo después explico lo de los acentos. Aquí yo tengo el verbo yo elijo, clero, clero. Por eso, cuando ustedes ven este verbo así como está o este verbo así como está, realmente ni el uno significa yo hago, ni el otro significa yo elijo. Es decir, son el concepto de elegir o de hacer. Y el diccionario me los da mostrándome la vocal temática, de manera que yo sepa si tengo que contraer o no. Y en este caso, como yo tengo el clero, es decir, un tema que termina en vocal fuerte, que se encuentra con una terminación fuerte, por tanto, yo debo realizar una contracción. De esa manera, si yo quiero decir yo elijo, tengo que contraer y me va a quedar de la siguiente forma. Clero, clero. Esto es, yo elijo. Esta es la primera regla que sucede en este ejercicio. Dos vocales que poseen el mismo timbre deben de contraerse en la vocal larga correspondiente, excepto si se encuentra épsilon con épsilon, que dará como resultado un diptongo EI, y ómicron con ómicron, cuya contracción dará como resultado el diptongo U. Ahora vámonos a la segunda regla y la tratamos de explicar lo mejor posible. Entre dos vocales de las cuales una tiene un timbre oscuro y la otra es clara o es media, va a prevalecer el sonido oscuro. No importa dónde tenga el sonido oscuro, si es en la primera vocal que se encontró o en la segunda vocal. Lo importante es que prevalezca el sonido oscuro en su forma larga. Por tanto, pues el resultado va a ser siempre omega. ¿Por qué? Porque pues, recuerden que las vocales de tipo oscuro son omicron o omega. Nos concentramos solo en las vocales de tipo fuerte. Cuando se encuentran, eso me va a dar siempre una vocal omega. Es decir, dos vocales se encuentran. Una vocal oscura con una vocal clara media. Digamos que se encontró la omicron con una alfa. ¿Cuál va a vencer? Va a vencer la vocal oscura, es decir, la omicron, pero la alargo. Y entonces la alargo y se me vuelve una omega. Aquí también hay una excepción, que cuando se encuentra épsilon y omicron, o al revés, omicron y épsilon, la forma alargada no va a ser la omega, sino que va a ser el diptongo U. La omicron con la épsilon. De nuevo, yo voy a colocar un ejemplo o dos ejemplos para que esto quede bien explicado. ¿Ok? Voy a colocar el verbo, uno de los verbos, porque hay muchos verbos. Uno de los verbos. Voy a colocar el verbo agapao, que ustedes ya pues conocen porque suena como ágape y es coloco a, ga, pa, o. Aquí está el verbo con el significado de yo amo o con el significado de amar mejor, para que no vayamos a confundir las cosas. Amar. Este es el significado de amar. Ahora, lo que yo tengo que hacer es una contracción. ¿Por qué? Porque resulta que cuando veo la vocal temática alfa, alfa es ¿de qué intensidad? Fuerte. Muy bien, alfa es fuerte. ¿Y la omega de qué intensidad es? Fuerte. Entonces, entre tema y terminación hay que hacer una contracción porque se encuentran dos vocales del tipo fuerte. Ahora, ¿cuál es el tema de agapao?
Agapá. Muy bien. Voy a colocar entonces agapá. Y como está en presente, tengo que colocar la primera persona en la terminación de la primera singular presente, que ¿cuál sería la terminación? Omega. Entonces aquí tengo que realizar una contracción. Vuelvo a colocar lo que no va a variar, agap, y luego voy a colocar la terminación. Dice acá, entre dos vocales de las cuales una tiene timbre oscuro, vamos a mirar. Alfa, ¿qué timbre tiene? Media. ¿Y omega qué timbre tiene? Muy bien. Entre dos vocales de las cuales una tiene timbre oscuro y la otra es clara o media, prevalece el sonido oscuro en su forma larga. Entonces el sonido oscuro es una O y en su forma larga es una omega. Entonces aquí yo tengo la palabra agapó, que traduce literalmente yo amo. Agapó. Eso traduce literalmente yo amo. Miren que es un poquito como lo anterior, ¿o no? Un poquito no, es como lo anterior, solamente que esta vez yo me voy a concentrar en las que tienen un timbre oscuro. Si dentro de las vocales alguna tiene timbre oscuro, pues eso va a significar que va a vencer o va a prevalecer el timbre oscuro en su forma alargada. Vamos a colocar otro verbo para que esto se pueda todavía entender mejor. El verbo nosotros hacemos. ¿Cómo es que se dice hacer en griego? Bueno, si este verbo no queda aprendido después de todo lo que lo hemos utilizado, ya no hay otra alternativa. Poieo. Este es el verbo hacer en griego. Así me lo regala a mí el diccionario. Ahora, lo que yo tengo que hacer es hacer la conjugación. Entonces voy a colocar el tema po, y, no voy a hacer contracciones todavía y voy a agregar la terminación que corresponde, atención, a la primera persona plural del presente. Nosotros hacemos. ¿Cuál es la terminación? Bien, bien. Aquí tenemos. Lo primero es analizar qué se encontró entre el tema y la terminación. Epsilon, ¿qué intensidad tiene? Y Omicron, ¿qué intensidad tiene? Esta característica hace que yo tenga que realizar una contracción y aplique la regla que aparece acá, que entre dos vocales de las cuales una tiene timbre oscuro y la otra tiene el timbre claro o medio, va a prevalecer el sonido oscuro en su forma larga. Pregunto, ¿qué timbre tiene Epsilon? Claro. Es un timbre claro. ¿Y qué timbre tiene Omicron? Oscuro. Entonces, esto es lo que va a vencer el timbre oscuro en su forma larga. Entonces, lo que yo voy a colocar acá es de nuevo lo que no se va a modificar. Entonces, voy a colocar POI. Ahora voy a colocar la contracción que va a resultar entre la epsilon y la omicron, que debería ser una omega, pero aquí tenemos una excepción, que cuando se encuentra epsilon con omicron, el resultado va a ser el diptongo U, como ustedes pueden ver acá. Y finalmente agrego lo otro, pues que todavía está ahí, que quedaba faltando, el men. Esto es lo que queda faltando, porque la contracción sucede es entre las vocales. Lo otro sigue de manera igual. Y aquí voy a colocar el acento, que después explicaré por qué. Poiumen. De esta manera queda traducida la expresión en español nosotros hacemos. Poiumen. Bien, vamos entonces de nuevo a la tercera regla. Tercer regla, que no es para nada compleja, es muy fácil. Cuando se encuentran dos vocales claras o medias, vence la primera de ellas en posición y se alarga. O sea, yo encuentro una vocal clara que le sigue una media. ¿Cuál va a vencer? Va a vencer la clara, pero en su forma alargada. O por ejemplo, yo me encuentro primero una vocal media. Ustedes saben que la única media es alfa. Y luego le sigue una clara.
va a vencer la primera de ellas, en este caso la media, pero en su forma larga, es decir, una alfa larga. Voy a colocar el verbo él amaba. Y para colocar el verbo él amaba, voy a primero proponerles, obviamente el verbo que estamos haciendo en este momento es el verbo agapao por el verbo amar, que lo coloco aquí de nuevo como para que se entienda un poquito, para que se vea más. El verbo es agapao, ¿ok? Esto es el verbo amar. Lo primero que voy a colocar es el tema. Alguno que me ayude, por favor, con el ejercicio. ¿Cuál es el tema de este verbo? Agapao. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es agapao. Antes de hacer cualquier otra cosa, me doy cuenta de que el verbo está ¿en qué tiempo? Imperfecto. Está en imperfecto. Entonces que yo tengo que agregarle una característica. ¿Y cuál es la característica del imperfecto? La épsilon al principio. La épsilon al principio. Pero acá, recuerden el aumento, ese encuentro entre dos vocales forma una condensación, me da una vocal nueva. ¿Cuál sería la vocal nueva? La Muy bien, voy a borrar acá, perdón. Voy a cambiar la cosa y voy a convertir esto en una eta. Aquí ya tengo lo que necesito tener. Egapa. Bien, atención. ¿Y cuál es la terminación de la tercera persona del singular en el imperfecto? O sea, que tengo que agregar como terminación. Muy bien, una epsilon. Esto es lo que tengo. Hasta el momento esto es lo que tengo. Entonces vamos a tratar de resolver la problemática o no la problemática porque esto no es problemático. Ya sé lo del aumento, lo dejo normalito y ahora me voy a encontrar con alfa, que ¿qué intensidad tiene? Fuerte. La épsilon, ¿qué intensidad tiene? Muy bien. Y ahora lo que yo tengo que tratar de definir son los timbres. Alfa, ¿qué timbre tiene? media. Y epsilon, ¿qué timbre tiene? Observemos nosotros qué dice esta regla. Cuando se encuentran dos vocales claras o medias, vence la primera de ellas en posición y se alarga. ¿Cuál es la primera de ellas? Alfa. Muy bien. Entonces voy a colocar aquí alfa y la voy a alargar. O sea, ya supongo que el acento en este caso va acá. Yo después explico esto, no se enreden con el acento. De esta manera, aquí me queda a mí la expresión él amaba, en griego se dice egapa. Egapa. Esta es la expresión. Esta alfa voy a suponer entonces ya que es una alfa larga. Por eso coloco el macrón acá como para que se entienda un poco. ¿Qué venció? Venció la primera que me encontré en su manera larga. Si fuese al revés, es decir, que primero tengo la épsilon que se encontró con alfa, pues vencería épsilon en su forma larga y la forma larga de la épsilon es una eta. Este es el ejercicio que básicamente nosotros hacemos en la tercera regla de la contracción. Entonces yo repito lo que tenemos hasta este momento. La primera regla nos enseña que dos vocales que poseen el mismo timbre se contraen en la vocal larga correspondiente, excepto por épsilon y épsilon, que se volverán el diptongo EI, y ómicron, que se volverá el diptongo U. Luego tenemos dos vocales, que cuando dos vocales, de las cuales una tiene timbre oscuro y la otra puede tener cualquier otro timbre, claro o medio, va a vencer la vocal del timbre oscuro en su forma alargada, excepto el juego de vocales épsilon con ómicron, o viceversa, ómicron con épsilon,
cuya contracción da como resultado el diptongo U. Finalmente, yo tengo esta regla que me dice que cuando se encuentran dos vocales claras o medias, va a vencer la primera de ellas en posición. La primera de ellas que se encuentre, o una vocal clara o una media. Y como vence la primera de ellas en posición, la vamos a alargar, porque en la contracción, como ya nos estamos dando cuenta, siempre sucede el alargamiento de las vocales contraídas. Nos queda faltando una única regla. Con esto concluimos las reglas de la contracción para pasar a las acentuaciones que suceden acá. Cuando encontramos una vocal fuerte con un diptongo, pueden suceder dos cosas. Describamos la primera cosa que puede suceder. Una vocal fuerte se encuentra con un diptongo. ¿Qué va a suceder? Si la vocal que precede al diptongo tiene el mismo timbre de la primera vocal del diptongo, va a desaparecer la primerísima vocal y va a quedar solo el diptongo. Si la vocal que precede al diptongo tiene el mismo timbre de la primera vocal del diptongo, desaparece la primerísima vocal y permanece solo el diptongo. Esto pues obviamente se aclara mejor con un ejemplo. Y el ejemplo lo voy a colocar de nuevo con un verbo, el verbo tú haces. Voy a recordar, el verbo ya lo sabemos, entonces no será necesario pues preguntarlo. Estoy con el verbo poieo. Este es el verbo hacer. Yo quiero decir tú haces. Entonces voy a colocar el tema hasta la vocal temática, obviamente, que ya lo sabemos cuál es poi, e. Y ahora, para que se quede en la segunda persona del singular, tengo que agregar la terminación. ¿Cuál es la terminación? Esto sí lo pregunto. La terminación de la segunda persona del singular en tiempo presente. Bravo, eis. Aquí tenemos. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a analizar. Lo que está ocurriendo acá no es solamente el encuentro entre una épsilon y una épsilon, sino entre una épsilon y todo un diptongo. Entonces, cuando yo ya sé eso, me voy a la cuarta regla. Anteriormente hemos explicado casos en que se encuentra una vocal con otra, pero por el momento no habíamos explicado cuando se encuentra una vocal con todo un diptongo. ¿Qué me dice la regla? Si la vocal que precede al diptongo, es decir, épsilon, o sea, la vocal temática, tiene el mismo timbre de la primera vocal del diptongo, que es otra épsilon, va a desaparecer la primerísima vocal y va a permanecer solo el diptongo. ¿Cuál es el timbre de épsilon? Claro. El timbre es claro. Entonces, lo único que yo tengo que hacer para decir tú haces es lo siguiente. Coloco simplemente lo que puedo colocar, poi, esta épsilon se me va a ir y va a permanecer solo el diptongo de esta manera. Y agrego lo que le queda correspondiendo a la terminación. Ahí lo tengo. Y quedaría poieis. No es realmente complicado. Es simplemente tener en cuenta que si la vocal temática, es decir, aquella que precede al diptongo, tiene el mismo timbre de la primera vocal del diptongo, ¿qué hago? Desaparezco la vocal temática y dejo el diptongo. Y ahí ya me quedó la contracción, o sea, una vocal se perdió. Poi,
eis, y ahí me queda tú haces. Entonces, esto me lleva a reflexionar siempre. Las vocales que se encuentran, ¿cómo son? Primero, si es una vocal fuerte que se encuentra con otra fuerte, pues voy a aplicar las 3 primeras reglas, analizando siempre el timbre. Y en cambio, si es una vocal fuerte que se encontró con un diptongo, pues tengo que analizar esta primera cosa, que si tienen el mismo timbre, entonces simplemente desaparezco la primerísima vocal, la vocal temática, y dejo el diptongo. Ahora nos vamos es a lo contrario, y es lo siguiente que yo les voy a mostrar aquí en la pantalla. También cuando se encuentra una vocal fuerte con un diptongo puede suceder que si la vocal temática o la vocal que precede al diptongo tiene un timbre diferente a aquel de la vocal, de la primera vocal del diptongo, dicha vocal la vamos a contraer siguiendo las reglas que hemos estudiado precedentemente, es decir, la segunda y la tercera regla en particular. Y en cuanto a la segunda vocal del diptongo, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si se trata de una iota, la iota se va a volver suscrita. Y si se trata de una y, la y va a desaparecer. Hay una serie de excepciones a esta norma. Es decir, por ejemplo, si la vocal fuerte temática es la epsilon, se encuentra con el diptongo oi. O si la vocal fuerte o temática omicron se encuentra con el diptongo ei. O si la omicron se encuentra con el diptongo impropio eta, con iota suscrita, eso va a tener una única contracción y no habrá que pensar mucho en la cosa, eso se va a volver simplemente una oi, el diptongo oi. Explico de nuevo esto. Si la vocal que precede al diptongo, me estoy refiriendo a la vocal temática, tiene un timbre diferente a aquel de la primera vocal del diptongo, vamos a contraer esas 2 vocales de acuerdo a la segunda o de acuerdo a la tercera regla. Y la segunda vocal, la del diptongo, la que estaba por ahí, si se trata de una iota, la voy a suscribir a la vocal que resultó de la contracción. Si se trata de una y, simplemente la voy a eliminar, la voy a hacer desaparecer. ¿Qué excepciones tenemos? Tenemos una excepción que juega con los mismos sonidos vocálicos. Observe epsilon con oi, o omicron con ei. Son las mismas vocales, solamente que puestas en diferentes posiciones. Y finalmente una omicron se encuentra con el diptongo impropio eta, iota suscrita. Entonces yo voy a contraer simplemente a oi. Basta, eso no tiene otra explicación. Vamos al ejercicio que puede ayudarnos a aclarar la teoría. Yo quiero colocar el verbo tú amas. Entonces, para colocar el verbo tú amas, vamos a utilizar el mismo verbo que hemos venido utilizando hasta el momento. Es decir, vamos a colocar agapao, que lo colocaré aquí arribita de la traducción en español. Aquí está el verbo por amar, que está también en nuestro vocabulario, para que de una vez nos acostumbremos a ese concepto. Agapao. Ahora yo quiero decir tú amas. Lo primero que voy a hacer es tomar el tema. ¿Cuál es el tema? Agapa. 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 Muy bien. Agapa. Voy a colocar aquí entonces el tema. Agapa. Y ahora yo quiero agregar la terminación. Voy incluso a separar, voy a hacer como una especie de más acá para que se vea esto mejor. Y voy a agregar la terminación que le corresponde a la segunda persona del singular. ¿Cuál es la terminación de la segunda persona del singular?
Ace. Padre Ace. Bravo. Entonces, observemos. Es el encuentro de una vocal temática, alfa es fuerte, con no solo una vocal, sino con un diptongo, cuya primer vocal, épsilon, también es fuerte, lo cual va a implicar una contracción. Pero atención, cuando yo sé que la vocal temática se tiene que contraer con un diptongo, voy a ubicarme inmediatamente en la cuarta regla. Para saber si es el parágrafo anterior, yo tengo que mirar cuál es la intensidad, cuál es el timbre de alfa. Alfa, ¿qué timbre tiene? Medio. 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 ¿Y cuál es el timbre de épsilon? Claro. Claro. O sea que tengo dos timbres diferentes. No me sirve el parágrafo anterior porque el parágrafo anterior decía que ese encuentro entre vocal temática y primera vocal del diptongo sucedía con vocales con el mismo timbre. Aquí yo tengo dos timbres diferentes. Por eso me voy a dedicar a lo que dice acá. Si la vocal que precede al diptongo tiene un timbre diferente, es decir, vocal temática, a aquel de la primera vocal del diptongo, dicha vocal se contrae siguiendo la regla segunda y tercera. ¿Qué regla entre la segunda y tercera yo puedo aplicar para la contracción entre una vocal de timbre medio con una vocal de timbre claro? ¿Qué creen ustedes? La tercera, padrino. ¿Qué dice la tercera? Que prevalece la primera vocal. La primera vocal que se encuentre en su forma larga. Entonces voy a colocar acá la vocal resultante es alfa, ¿no? Porque es la primera que aparece en orden, alfa, agapá. Luego, ¿qué dice? En cuanto a la segunda vocal del diptongo, si es una iota, se suscribe. Y si es una upsilon, desaparece. ¿Cuál es la segunda vocal? Es una iota. Entonces, lo que voy a hacer es suscribirla. La voy a suscribir acá. Y ya solamente me queda agregar pues lo que no ha cambiado, que es parte de la terminación. Y esto me va a quedar de la siguiente manera. Agapáis. Agapáis. Tú amas. Eso es lo que acabó de suceder. Después de todo esto, yo voy a hacer diversos ejercicios, porque vamos a hacer tres paradigmas. Para verbos cuya vocal temática es epsilon, para verbos cuya vocal temática es alfa y para verbos cuya vocal temática es omicron. Esos ejercicios que vamos a hacer pues nos van a ayudar a aclarar y a usar mejor estas reglas, de manera que en esta lección todos asimilemos las 4 reglas que yo he expuesto, donde hay que tener cuidado, sobre todo en las excepciones, que son las que un poco cambian la teoría. Dicho esto, esto es lo que acabamos de hacer. La iota la he suscrito. ¿Por qué? Pues porque aquí lo dice la regla. Si es una iota la suscribo, si es una upsilon, la upsilon desaparecería. Ese es el detallito que hay que tener. Con la serie de ejercicios que haremos, después de otra cosa que voy a explicar acá, pues basta, simplemente ya esto quedará todavía más comprendido. Pero en todo caso, si hay alguno que tenga dudas, preguntas, pues las puede hacer en este momento. Bien, si está clara la cosa, no hay ningún problema. Ahora entonces les voy a proponer, vamos a dejar esta temática hasta acá, con esos ejemplos hasta acá. Vamos a ir a una segunda temática que responde a la pregunta que ustedes me hicieron ahorita. La dinámica de la acentuación de los verbos contractos, es decir, cómo funciona eso. Una vez tengamos esas dos cosas listas, pues haremos una serie de ejercicios juntos para resolver todo el otro material que queda. Esto es lo que les estoy dando acá, esto junto con la dinámica de la acentuación,
lo único teórico. Lo que se sigue ya es práctico. Y con eso termina también esta lección, la cuarta lección. Vámonos entonces al siguiente punto que trata sobre la dinámica de la acentuación de los verbos contractos. Beta prima, la dinámica de la contracción de los verbos contractos. Primero que todo vamos a decir lo siguiente, cuando yo he hecho una contracción, como ustedes ya se dieron cuenta, el resultado siempre es una vocal larga o un diptongo, sobre los cuales puede estar o no el acento. De hecho, ustedes ya lo vieron. En algunas palabras yo coloqué el acento sobre el elemento que se contrajo y en otras el acento estaba antes. Lo primero que yo tengo que tener en cuenta cuando estoy diciendo esto es, debo de tener en cuenta todas las reglas de la acentuación explicadas hasta el día de hoy. Aquí lo que yo voy a hacer es agregar otros elementos. Yo les había dicho que son muchas, digamos, las normas de la acentuación, pero que poco a poco, de manera dosificada, yo se las iré dando a todos ustedes. Entonces, lo primero, tengo en cuenta lo anterior, es decir, tengo en cuenta la regla de que toda palabra tiene que tener acento, uno solo, su acento especial. Segundo, la regla del trisilabismo, es decir, siempre me voy a mover entre las tres últimas sílabas. Tercero, las reglas que he dado para los acentos agudos, pero también las reglas que he dado para los acentos circunflejos. Y para los verbos he dado una norma más o una dinámica más, que en los verbos el acento se coloca lo más posible al inicio de la palabra. Eso es lo que he dicho yo. Ahora vamos a agregar otras cosas. Y esto es lo que yo voy a proponerles en este ratico de clase que tenemos. Bien, entonces, teniendo en cuenta todas esas reglas de la acentuación que yo ya les he explicado en las lecciones anteriores y especialmente para los verbos, en donde el acento debe caer lo más posible hacia el inicio de la palabra, cumpliendo las reglas siempre, debe observarse en caso de que el acento se tenga que colocar en el elemento contraído lo siguiente, es decir, si yo tengo que colocar el acento ahí donde está sucediendo la contracción, porque recuerden que el acento lo debo colocar lo más al principio posible de la palabra, pero puede ser que lo más al principio, según la regla, sea ahí donde tengo que contraer. Entonces tenemos que observar una serie de normas que no son complejas, son fáciles, simplemente cuestión de familiarizarse con ellas. La primera cosa, van a tener acento circunflejo. Atención a una expresión acá, si el acento original antes de contraer caía sobre el primer elemento a contraer. Repito, voy a colocar un acento circunflejo si el acento original antes de contraer caía sobre el primer elemento a contraer. Les propongo aquí un verbo, el verbo laleo, que tiene como concepto la expresión hablar. Para las mamás o abuelas de ustedes que se llamen Eulalia, nombre griego, la que habla bien. Laleo, hablar. O las abuelas, yo no creo que ya ustedes tengan mamás con un nombre como Eulalia. Eso más bien de abuelas o de bisabuelas. Bien. Tengo el verbo laleo. Como ustedes ven, es un término que tengo que contraer. Pregunto, ¿por qué tendría que contraer laleo? Le encuentro dos vocales fuertes. Exacto, la vocal temática es fuerte y se encuentra con una vocal temática fuerte. Aquí yo me voy a concentrar, ya no es tanto en contraer como sí en acentuar. Bien, entonces quiero poner laleo en segunda persona plural del presente indicativo activo. Es decir, yo quiero decir vosotros habláis o simplemente ustedes hablan. Eso es lo que yo quiero hacer con el verbo laleo. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, como hemos hecho hasta a continuación, voy a colocar el tema sin contraer. ¿Cuál es el tema? Lale.
La tema la- es la. Voy a colocar. Y voy a colocar de una vez también la terminación. ¿Cuál sería la terminación de la segunda persona del plural? sí. Et. ¿La persona del plural? Et. Ete. Pues coloco la, le, ete. Lo voy a colocar. Mire que no estoy haciendo contracciones de ninguna clase. ¿Ok? Eso es lo primero que voy a hacer. Yo estoy enseñando un procedimiento que ustedes pueden utilizar, pero que después, como me ha sucedido a mí, se vuelve mecánico. ¿Qué es lo otro que voy a hacer a continuación? Voy a observar entonces ahora la palabra y ahora lo que voy a hacer es colocar el acento observando las reglas que yo he enseñado hasta este momento. Hemos dicho que los verbos deben de llevar el acento lo más posible al inicio de la palabra. Entonces, ¿dónde debería colocar el acento? Teniendo la, le, te, ¿dónde lo debería colocar? ¿Qué creen ustedes? En le. La, le, en le. ¿Por qué? Porque recuerde que yo tengo que colocar el acento lo más posible al inicio. Solamente puedo colocarlo en la última, en la penúltima o en la antepenúltima. Si ustedes hacen caso, aquí hay más de varias sílabas. ¿Cómo dividimos en sílabas esta palabra? La, le, te, te. Aquí tengo 4 sílabas. O sea que yo solo puedo colocar sobre estas 3 últimas. Voy a colocarlo en le como dice John Eder. Y como en la antepenúltima solo puede ir acento agudo, eso me enseña a mí las normas, acento agudo en la antepenúltima, lo puedo dejar a condición de que la última sea breve. Les pregunto, ¿la última sílaba es breve? Entonces, como es breve, lo voy a colocar ahí. Ahí lo tienen ustedes. Dividí en sílabas y coloqué el acento ahí. Volvamos a la regla. Dice, tiene acento circunflejo si el acento original antes de contraer caía sobre el primer elemento a contraer. Pregunto, ¿el acento original cae sobre el primer elemento a contraer, sí o no? Sí, cae sobre la épsilon que tengo que contraer. Entonces, voy a hacer ahora la contracción. ¿Cómo sería la contracción? ¿Cómo me debería quedar la contracción? De acuerdo a las reglas, mire que son 2 vocales iguales, la misma intensidad, pero también el mismo timbre. ¿A qué regla me tengo que ir yo? La primera padre, a la excepción. Muy bien, a la primera y a su excepción. Cuando épsilon se encuentra con épsilon, ¿cuál es la vocal resultante o cuál es el diptongo resultante? Ey. Muy bien, entonces yo voy a colocar la leite. Ahí me queda el verbo. Y ahora debo de colocar el acento correspondiente. Entonces, el acento original está en el primer elemento a contraer. Y lo que contraje me dio como resultado un diptongo. Ya sé por ortografía que si tengo que colocar el acento sobre el diptongo, ¿sobre cuál de esas vocales lo tendría que poner? Sobre la vocal débil, sobre la segunda vocal. Entonces el resultado es un acento circunflejo. Voy a modificar el acento para que me quede acá, la leite. Ahí ya me quedó modificado el acento. Observemos los pasos que hice. Primero coloqué el tema junto con la terminación, pero sin contraer. Segundo, aplicando las reglas, voy a acentuar toda esa palabra sin contraer. Tercero, hago la contracción. ¿Por qué? Porque yo tengo que darme cuenta de cómo me va a quedar la vocal donde tengo que colocar el acento. En este caso me dio un diptongo, el diptongo EI. Y la regla me dice, si el acento original antes de caer caía sobre el primer elemento a contraer, entonces yo voy a colocar como acento el acento perispomene o acento circunflejo. De esta manera, para decir vosotros habláis, ¿qué es lo que significa esto? Vosotros
habláis, yo tendré que decir la leite. La leite. ¿Listo? Eso es todo con esta regla. Ahora me voy a mover a la segunda regla. En todo caso, si hay alguno que tenga preguntas, las puede hacer con toda tranquilidad. Igual, esto lo vamos a repetir en una serie de ejercicios hasta que esto quede claro para cada uno. La segunda regla me propone lo siguiente. Va a llevar acento agudo si el acento original caía sobre el segundo elemento a contraer. Vuelvo a repetir. Va a llevar acento agudo si el acento original caía sobre el segundo elemento a contraer. La primera regla me decía, si cae sobre el primer elemento a contraer, coloco acento circunflejo. Ahora la regla me dice, si cae sobre el segundo elemento a contraer, voy a colocar acento agudo. Recuerden, esto es si y solo si el acento coincide en las vocales a contraer. Les propongo el verbo gelao, un verbo bonito que contiene el concepto de reír. Reír. Lo quiero colocar el verbo gelao a la tercera persona dual del imperfecto indicativo activo. Ustedes dirán, pero ¿por qué me enredo tanto y no lo pongo más fácil? Para ejercitarnos más. Lo voy a poner en imperfecto, o sea que para poner imperfecto necesito un aumento. Y lo voy a poner en dual de la tercera persona, o sea, con una terminación específica. Hago el mismo procedimiento que hice anteriormente. ¿Cuál es el tema de gelao? Gelá. Gelá. Voy a colocar el tema sin contraer y le voy a agregar la terminación de la tercera persona dual del imperfecto. ¿Cuál es esa terminación? Eten. 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 Así larguita porque la segunda es una eta. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. Observen que ya coloqué el aumento porque se trata de una palabra en tiempo imperfecto. El resultado es la, ten. Y eso es lo que voy a hacer a continuación. Voy a colocar el acento sin contraer nada. Pero primero tendré que dividir en sílabas. ¿Cuántas sílabas tiene esta palabra? 5, padre. Tenemos, a ver, Joner, ayuda. ¿Cuáles son? E, E, G, G, la, la, ten. ten. Aquí yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Habiendo hecho esa división en 5, yo sé que nada más puedo colocar el acento o en la última, o en la penúltima, o en la antepenúltima. Intentemos con el primer ejercicio. Agreguemos el acento sobre alfa. Pregunto, ¿podría estar el acento ahí, sí o no? No, ¿por qué? No, porque la última sílaba no es breve. Exacto, como la última sílaba es larga, entonces no puedo colocar el acento ahí, lo debo de mover a la siguiente sílaba. Pregunto, ¿el acento se puede quedar ahí, sí o no? Sí. Claro, ¿por qué? Es una sílaba breve, no hay ninguna regla que me diga lo opuesto, entonces voy a dejar el acento ahí. Entonces, observemos que cuando divido, el acento queda ubicado ¿dónde? En el segundo elemento que yo tendría que contraer, porque el anterior es alfa, y la terminación comienza por una vocal de intensidad fuerte, épsilon. Ahora lo que yo voy a hacer es la contracción siguiendo las reglas ya expuestas. ¿Qué regla tengo que aplicar para hacer esta contracción? Observemos el timbre de cada una. Cuando yo observo el timbre de cada una, puedo definir qué regla debo aplicar. Tengo un timbre medio que se encontró con un timbre claro. ¿Cuál regla podría aplicar en este caso preciso?
La tercera. La tercera, muy bien. Cuando se encuentran dos vocales claras y medias, vence la primera de ellas en su forma larga. ¿Cuál es la primera de ellas? Alfa. Alfa. Muy bien, entonces ya voy a hacer la contracción. La contracción me quedó así como está ahí. Pero alfa, ya tengo que entender que alfa es larga. Venció la primera de ellas en su forma larga. Y ahora, ¿qué acento debo de colocar? Miren la regla. Lleva acento agudo si el acento original caía sobre el segundo elemento a contraer o antes de contraer. Entonces, ¿qué acento debo de colocar? ¿Y en dónde lo debo de colocar? Lo colocaré. Agudo. Exacto, acento paroxítono sobre alfa, porque obviamente cayó sobre la contracción. Así me quedaría egelaten. Egelaten. ¿Lo ven ustedes? Egelaten. Vamos a ver en la última regla, que ya es, y en el caso de que el acento no caiga dentro de la contracción, ¿qué se hace? Vamos a eso último, que con eso concluimos toda esta teoría para pasar mejor a la serie de ejercicios, que ya nos van a aclarar todavía mucho mejor las cosas. La contracción no debe llevar acento si antes de contraer ninguna de las vocales sujetas a contracción tenían acento. Yo no coloco acento dentro de la contracción si antes de contraer ninguna de esas vocales que tengo que contraer tenía acento. Bien. Voy a proponerles entonces a ustedes un verbo, el verbo timao. Timao, como verbo, puede significar varias cosas. Honrar, respetar, venerar. Vamos a dejar por el momento respetar, como para que lo tengamos, para que nos vamos relacionando con este verbo. Respetar. Yo creo que aquí tengo un errorcito que puse esto en plural, no me suena bien. No debe llevar acentos y antes de contraer, ninguna de las vocales sujetas a contracción tenía acento. Vamos entonces al ejercicio. Coloco timao. ¿Qué es lo que voy a colocar? Voy a colocar el tema sin contraer, pero quiero hacerlo en segunda persona del imperfecto indicativo activo. Segunda persona del imperfecto indicativo activo. Bueno, ¿qué debe de tener como características este tema? Si el aumento. El aumento. Entonces voy a colocar el aumento más el tema, etima. Pero además voy a agregar la terminación de la segunda persona singular. ¿Cuál es la terminación de la segunda persona singular? Es. Muy bien. Aquí queda la palabra etimaes, ¿cierto? Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Voy a separar en sílabas y luego de separar en sílabas voy a colocar el acento observando las reglas que ya hemos venido estudiando para este propósito. Alguien que me haga la separación en sílabas, ¿cómo quedaría? Muy bien. Es. Muy bien. Tengo entonces tres posibilidades para acentuar. Última, penúltima, antepenúltima. Siempre comienzo con la antepenúltima y de ahí me voy moviendo en el caso de que lo necesite. ¿Dónde debería llevar el acento? En la iota. En la iota, porque recuerden que, que puedo dejar el acento agudo acá a condición de otra cosa. ¿Cuál es la otra cosa que tiene que estar condicionando esto? Que la última sílaba sea breve. Que la última sílaba sea breve, y lo es. Por tanto, yo puedo colocar
el acento en la iota. Los elementos a contraer son alfa, que es la vocal temática, y epsilon, que es la vocal que inicia la terminación. Como se dan cuenta ustedes acá, el acento me quedó antes de los elementos a contraer, y como me quedó antes de los elementos a contraer, no tengo que aplicar ninguna de las dos dinámicas o normas o reglas, como las quieran ustedes llamar, anteriores. El acento se va a quedar ahí. Vamos a hacer ahora ¿cómo sería la contracción? Primero me fijo, la intensidad de alfa es fuerte, la de epsilon es fuerte y fuerte son vocales que se tienen que contraer. Pero a continuación tengo que definir el timbre. Pregunto, ¿cuál es el timbre de alfa? Medio. Medio. ¿Y cuál es el timbre de epsilon? Claro. Clara. Claro. Y entonces, ¿qué regla debo de aplicar? Tercera. Muy bien, la tercera, como en el caso anterior, ¿qué me dice? Que cuando se encuentra una vocal clara con una media o una media con una clara, vence la primera de ellas en su forma larga. O sea que, ¿cómo debería quedar? Etimas. Etimas. Bueno, etimas. Aquí tenemos el verbo. Etimas. Aquí está el verbo ya absolutamente elaborado. Etimas. Ese verbo entonces significa, o lo traducimos generalmente como tú respetabas, tú honrabas, tú venerabas, porque es un verbo que también forma parte del campo semántico del ejercicio ritual, la alabanza, la veneración. Tú respetabas. Aquí tengo ya esto que nosotros hemos definido acá como la dinámica de la acentuación en la contracción. La dinámica de la acentuación de los verbos contractos. Vemos acá que el acento permanece en su punto porque obviamente no estaba en la contracción, entonces no tenía que pensar si era acento circunflejo o si era acento grave. Dicho esto, esto es todo lo teórico, todo lo que ustedes y yo tenemos que saber.